Listo, doctora Jimena, muchas gracias por estar presente y ya puede dar inicio. Bueno, muchas gracias. Ya como me dijeron anteriormente, mi nombre es Jimena Celiel. Yo soy residente de tercer año de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y el día de hoy vengo a hablarles acerca del manejo perioperatorio de la obesidad mórbida. Entonces, vamos a hablar un poco de la definición, epidemiología, clasificación, los cambios fisiológicos que tenemos con respecto a esta enfermedad, la valoración preanestésica y algunos cuidados especiales que tenemos que tener durante el transoperatorio y cuidados posanestésicos. Entonces, para empezar, hablando de la definición, la obesidad es una enfermedad crónica compleja y multifactorial que se puede prevenir y está definida como un índice de masa corporal mayor a 30. Recordar que las nuevas clasificaciones también definen la obesidad mórbida como índices de masa corporal por encima de 35 y la superobesidad por encima de 40 y superobesidad por encima de 50. Y esta es una enfermedad que está relacionada con el aumento de la ingesta de hidratos de carbono y un bajo consumo de gasto energético, lo que hace que se acumulen estos hidratos de carbono y se conviertan en adipocitos en el cuerpo. Entonces, epidemiológicamente, la Asociación para el Estudio de la Obesidad ha estudiado esto y se ha visto que en Europa hasta un 15 o un 20% de la población tiene algún tipo de obesidad y en Estados Unidos estos porcentajes son supremamente elevados, siendo hasta un 50.7% de la población femenina en algún grado de obesidad y un 54.9% de los hombres también padeciendo algún grado de obesidad. En Colombia para el año 2021, según los registros del DANE, tenemos que hasta un 37.8% de nuestra población tiene un grado de sobrepeso y el 18.7% se consideran obesos. Para hablar de los cambios en la fisiología, pues debemos recordar que esta es una enfermedad sistémica que vamos a tener compromisos en diferentes órganos y sistemas que nos van a representar un riesgo y un reto anestésico en el momento del manejo de estos pacientes. Entonces, principalmente tenemos que identificar qué tipo de obesidad tienen nuestros pacientes, recordar que hay una obesidad de tipo central o la que conocemos como la obesidad tipo manzana, que son las que se caracterizan por tener un acúmulo de tejido adiposo a nivel del tórax y el abdomen, siendo esta la que mayor riesgo representa sobre nuestros pacientes, teniendo aún más riesgo de complicaciones a nivel cardiovasculares versus la obesidad que se genera principalmente a nivel de miembros inferiores, que es la que se conoce como la obesidad tipo pera. Importante tener en cuenta que estos son pacientes que así como el tejido, los tejidos blandos son redundantes a nivel de la vía aérea superior, también vamos a tener esos tejidos blandos redundantes, lo que dificulta a nosotros en el momento del manejo de la vía aérea y adicionalmente predispone a estos pacientes a sufrir de enfermedades crónicas como por ejemplo la apnea del sueño. A nivel cardiovascular, estos son pacientes que tienen riesgos aumentados precisamente por la fisiopatología de la obesidad que genera un estado proinflamatorio crónico y también genera que se está cortando y eh, también genera que se presenten comorbilidades asociadas no solamente por el hecho del aumento del tejido adiposo en los pacientes, sino que son pacientes que muchas veces de la mano tienen enfermedades comórbidas como la hipertensión arterial y resistencia a la insulina que los llevan a presentar diabetes mellitus con mayor frecuencia. Adicionalmente hay que tener en cuenta que precisamente ese aumento en el tejido adiposo que tenemos en estos pacientes nos van a llevar que como compensatoriamente estos pacientes tengan que hacer un aumento del gasto cardíaco para empezar a suplir esas necesidades aumentadas de consumo metabólico de oxígeno que tienen estos pacientes. Adicionalmente, ese tejido redundante que vamos a tener a nivel torácico y a nivel abdominal nos van a traer consecuencias sobre la ventilación mecánica de estos pacientes, reduciendo la capacidad funcional residual y haciendo que los manejos ventilatorios en estos pacientes representen un reto para nosotros al momento del manejo anestésico. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que estos son pacientes que por lo general se suelen asociar con comorbilidades como las hernias diatales y enfermedades por reflujo gastroesofágico y adicionalmente el hecho de presentar comorbilidades como diabetes mellitus hace que estos pacientes tengan un vaciamiento gástrico retardado y predispongan a que estos pacientes se consideren estómago lleno al momento del abordaje de la vía aérea. Adicionalmente, precisamente por toda la fisiopatología que tenemos de esta enfermedad, vamos a tener que se asocian también patologías que pueden alterar a nivel del sistema renal y sistema hepático, generando también alteraciones en el filtrado glomerular y esto nos va a traer repercusiones a nivel del metabolismo de diferentes medicamentos que utilizamos. Y con respecto al manejo endocrino, que ya lo vamos a hablar más adelante, pues estos son pacientes que están predispuestos a estados de hiperglicemia precisamente por esta fisiopatología que vamos a ver más adelante de la necrosis que se presenta con los diferentes adipocitos. Y importante recordar que los pacientes con obesidad tienen hasta dos riesgos
2 veces riesgos por encima de la población habitual de presentar enfermedades tromboembólicas. Y adicionalmente, pues en el caso de los procedimientos quirúrgicos, estos pacientes pueden presentar alteraciones a nivel de la piel, siendo más susceptibles a presentar lesiones por presión, precisamente por el peso que debe soportar estas zonas de presión al momento del aposicionamiento. Entonces, para empezar a hablar de la fisiopatología de la enfermedad, tenemos que recordar que el tejido adiposo sano son un grupo de adipocitos que se encuentran rodeados de tejido inflamatorio como macrófagos y linfocitos y que actúan como células presentadoras de antígeno. Al haber una hipertrofia y una hiperplasia de ese tejido, precisamente por el acúmulo de esos hidratos de carbono, lo que vamos a tener es que esos macrófagos, esos linfocitos, empiezan a presentarse con mayor frecuencia y empiezan a aumentar su número, lo que genera que esa función de células presentadoras de antígenos se multiplique y se amplifique, haciendo presentación de linfocitos de CD4 y CD8 a nivel de estos tejidos, lo que genera que se presenten estados proinflamatorios, lo que genera que con el tiempo esos estados proinflamatorios generen hipoxia y muerte del tejido celular adiposo, y esto hace que se repercuta ese proceso inflamatorio y que inicialmente es local y se vuelve sistémico, lo que genera como tal que haya producción de algo que se llama adiponectina, que es uno de los elementos de la degradación de los adipocitos, y esa adiponectina es uno de las sustancias más importantes para generar resistencia a la insulina, lo que predispone a que estos pacientes precisamente hagan estos disminución de la secreción de insulina y precisamente se presenten esos estados de hiperinsulinemia en estos pacientes, lo que genera precisamente que ese estado proinflamatorio al acúmulo de diferentes tejidos de adipocitos presente predisposición a la presentación de enfermedades crónicas degenerativas como la de la hipertensión arterial y las enfermedades endocrinas como la diabetes mellitus. Entonces, a nivel cardiovascular, precisamente ese aumento del tejido adiposo que tenemos en nuestros pacientes nos va a generar que aumente esa demanda metabólica de oxígeno y compensatoriamente el cuerpo debe aumentar el gasto cardíaco. Se ha visto que se aumenta hasta un 0,1 mililitros por cada kilo de peso que aumenta el paciente. Esto asociado a un acúmulo de tejido adiposo que tenemos a nivel del pericardio, lo que genera una cardiomegalia, asociado a comorbilidades como la hipertensión arterial, y ellos compensatoriamente van a hacer una disminución de las resistencias vasculares periféricas, pero tenemos que tener en cuenta que son pacientes que aparte de que tienen todos estos cambios hemodinámicos, tienen una baja reserva cardiovascular y tienen una baja tolerancia a la actividad física, lo que genera que a su vez no puedan compensar esos aumentos de la demanda metabólica de oxígeno. Compensatoriamente ellos van a tener un aumento en ese volumen sanguíneo para tratar de suplir esos aumentos de los requerimientos para irrigar los tejidos grasos, pero esa contractilidad cardíaca también va a estar disminuida porque va a haber disminución a nivel de los receptores beta-adrenérgicos, también por el acúmulo de grasa que tenemos a nivel de los bulbos carotídeos y por la liberación de algunas enzimas que se derivan precisamente de esa oxidación del tejido adiposo, como las apoproteínas, que hace que sean menos sensibles a la liberación de catecolaminas. Adicionalmente, hasta un 50 y un 60% de nuestra población va a sufrir de enfermedades como hipertensión arterial, lo que va a traer que tengamos cambios a nivel de la estructura de esos ventrículos, teniendo hipertrofia ventricular izquierda, y como ya hablamos anteriormente, va a predisponer a que tengamos estados de hiperinsulinemia con hiperreactividad del sistema nervioso central, y esto nos va a traer aún más consecuencias para el manejo de ese volumen circulante en nuestros pacientes. Adicionalmente, esa grasa epicárdica que van a tener estos pacientes nos van a representar mayor riesgo para el desencadenamiento de patologías arrítmicas. Con respecto al sistema respiratorio, pues como ya hablamos anteriormente, ese acúmulo de tejido adiposo que vamos a tener a nivel del tórax y a nivel abdominal nos va a traer una reducción de esa capacidad pulmonar total, vamos a tener una reducción en la reserva expiratoria y esa reducción en la capacidad residual funcional va a disminuir exponencialmente con respecto al incremento del índice de masa corporal que van a tener nuestros pacientes. Va a haber una disminución en los volúmenes pulmonares y esto compensatoriamente va a generar que el paciente tenga que hacer un aumento en el trabajo respiratorio, pero tenemos que recordar que hay también una demanda metabólica de oxígeno aumentada. Es decir, ellos intentan hacer estos cambios para tratar de suplir esas alteraciones de ventilación-perfusión, pero va a ser ineficiente, igual vamos a tener episodios de hipoxemia en estos pacientes. Y tenemos que tener en cuenta adicionalmente que esa capacidad residual funcional puede caer hasta el punto que entre dentro de la capacidad de cierre alveolar que tenemos en nuestros pacientes durante la respiración normal, y estos pacientes están expuestos a presentar microatelectasias incluso con la respiración espontánea de nuestros pacientes, cosa que se aumenta aún más el riesgo cuando estamos bajo algún tipo de anestesia o simplemente con el posicionamiento durante el procedimiento quirúrgico. Algo muy importante es que hasta el 60 al 90% de nuestros pacientes van a cursar con patologías como la apnea obstructiva del sueño, y de esas hasta un 5% va a ser un caso severo.
definido como los frecuentes episodios de apnea y hipopnea con el cese de flujo aéreo por 10 segundos o más y que haya una disminución del 50% del flujo o una reducción de al menos el 4% de la saturación arterial de oxígeno. Clínicamente lo podemos ver con pacientes que roncan o que tienen síntomas diurnos de cansancio, y esos cambios fisiopatológicos debido a los episodios de hipoxemia e hipercapnia que vamos a tener en estos pacientes nos van a generar que también vamos a encontrar policitemia, van a ser pacientes que van a tener más riesgo de presentar hipertensión pulmonar y disfalla ventricular derecha. Recordar que podemos utilizar el acrónimo del stop band, que ya todo el mundo conoce, para precisamente hacer el diagnóstico o sospechar de esta entidad en el momento de la valoración preanestésica si es que el paciente no ha sido diagnosticado previamente. Recordar que pacientes que tengan más de 3 puntos en este acrónimo pues nos hace sospechar de que pueda tener un alto riesgo de apnea obstructiva del sueño. Idealmente estos pacientes deberían recibir una valoración por el servicio de neumología para realizar una toma de algo que se llama una polisomnografía, en donde vamos a poder evidenciar ese índice de apnea y hipopnea, recordando que valores entre 15 y 30 y superiores a 30 se consideran índices de apnea y hipopnea moderados o graves, y en estos casos habría una indicación de utilizar dispositivos de ventilación mecánica no invasiva como el CPAP. Con respecto al sistema endocrino, pues como ya lo vimos anteriormente, va a haber un aumento de esos ácidos grasos libres, lo que genera una disminución en la secreción de insulina, y hay una disminución en la utilización periférica de glucosa, y esto predispone a que tengamos estos estados de hiperglicemia en nuestros pacientes, lo que nos va a generar mayor incidencia de diabetes mellitus. Adicionalmente, recordar que toda la parte del metabolismo de los adipocitos también se va a ver pues, por ese consumo no equilibrado de hidratos de carbono, lo que se va a asociar con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, y muchas veces estos pacientes se asocian también con patologías tiroideas. Entonces, es importante en el momento de la valoración preanestésica diagnosticar a nuestros pacientes si están cursando con un síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque los diferentes estudios nos han demostrado que los pacientes que están diagnosticados con un síndrome metabólico tienen mayor riesgo de complicaciones infecciosas en el posoperatorio, y esto lo podemos hacer midiendo la circunferencia de la cintura, verificando si el paciente tiene algún antecedente de hipertensión arterial, y por medio de paraclínicos con la hiperglicemia, la hipertrigliceridemia y los niveles de HDL. A nivel gastrointestinal, pues precisamente ese aumento de los tejidos que tenemos a nivel abdominal nos va a generar un aumento de la presión intraabdominal. Esto asociado a un aumento del contenido gástrico con pHs bajos nos genera un retraso en el vaciamiento gástrico, lo que genera que estos pacientes tengan un riesgo de aspiración más elevado que el resto de nuestra población, y por eso de entrada debemos considerar a estos pacientes como un estómago lleno al momento del manejo de la vía aérea, y adicionalmente recordar que hasta un 50% de nuestra población puede cursar con hernias hiatales, y eso es precisamente por ese compromiso que tenemos a nivel de los tejidos por el estado proinflamatorio que tienen estos pacientes. Entonces, esta es una gráfica en la que se resumen precisamente todos esos diferentes cambios que vamos a tener a nivel de la fisiopatología en los diferentes órganos, y vamos a empezar hablando como tal del manejo preoperatorio. Entonces, en cuanto a nuestra valoración preanestésica, es muy importante preguntar por los antecedentes patológicos. Muchas veces nuestros pacientes no nos van a describir, pero deberíamos indagar acerca de ellos, antecedentes alérgicos y, muy importante, antecedentes quirúrgicos y anestésicos. Preguntar si el paciente ya ha sido llevado anteriormente a algún reto anestésico, cómo le fue en ese reto anestésico, si hubo algún tipo de complicación sobre el manejo de nuestra vía aérea o algún tipo de complicación con el uso de los medicamentos. Es importante registrar en nuestra valoración preanestésica el peso, el talla, el índice de masa corporal y el tipo de obesidad que tienen nuestros pacientes. Como vimos anteriormente, la obesidad central se relaciona más con factores de riesgo cardiovasculares. Hacer una evaluación bastante cuidadosa de la vía aérea, pero recordar que estos pacientes por lo general tienen circunferencias del cuello mayor de 42 centímetros, tienen cuellos cortos, que ya vamos a hablar un poco más adelante de ellos. Definir el tipo de cirugía que tenemos con respecto a nuestros pacientes, si son procedimientos selectivos o si son procedimientos urgentes o emergentes. Si son procedimientos selectivos, idealmente deberíamos hacer una toma de paraclínicos un poco más extendidas para poder llevar al paciente en mejores condiciones al procedimiento quirúrgico, hacer la estimación del riesgo quirúrgico que se realiza con algunas escalas especiales que están diseñadas para este grupo poblacional, evaluar la capacidad funcional, recordar que son pacientes que tienen una tolerancia disminuida de las actividades físicas, por lo que muchas veces va a ser un poco complicado hacer esa evaluación de esa capacidad funcional, y con respecto a la toma de paraclínicos también hay algunas consideraciones especiales. Entonces, con respecto al manejo de la vía aérea, recordar que son pacientes con cuello corto, con circunferencias del cuello mayor de 42 centímetros, que sí han visto en diferentes estudios que este es uno de los marcadores predictores de vía aérea difícil más sensibles.
Evaluar la escala de Mallampati, recordar que precisamente estos pacientes tienen un aumento de los tejidos blandos, lo que predispone que hasta un 13% de la población pueda representar una intubación difícil, y adicionalmente evaluar los predictores de ventilación con máscara facial difícil. Y muy importante interrogar a nuestros pacientes si tienen antecedente de apnea obstructiva del sueño y si utilizan CPAP de forma crónica en la casa, de tal forma que ese CPAP podamos utilizarlo tanto en el manejo perioperatorio como en los cuidados posanestésicos del paciente. En cuanto a la valoración de la clase funcional, está descrito que debería realizarse al igual que en la población general, por medio de METs, el consumo metabólico de oxígeno que tenemos. Las evaluaciones lo que nos dicen es que pacientes que nos describan clases funcionales por debajo de 4 METs, idealmente deberíamos tomar estudios adicionales cuando nos encontremos frente a la realización de procedimientos selectivos, teniendo en cuenta si tiene factores de riesgo cardiovasculares y el índice de masa corporal de estos pacientes, como ya vamos a hablar más adelante. Con respecto a la estimación del riesgo, pues recordar que pacientes que de entrada tengan sobrepeso, obesidad grado 1 o grado 2 ya son clasificados como ASA 2, así no tengamos ninguna otra comorbilidad de base, y pacientes que tengan obesidad mórbida, superobesidad o superobesidad son clasificados como ASA 3 de entrada. Adicionalmente, hay unos scores específicos para el manejo, para la predicción del riesgo de pacientes quirúrgicos con obesidad, y entre estos encontramos que evalúa el índice de masa corporal por encima de 50, la edad, si es el ser hombre, la hipertensión arterial y los factores de riesgo para enfermedad tromboembólica, encontrándose que pacientes que tengan entre 4 y 5 puntos de esta escala nos va a aumentar hasta un 3% el riesgo de mortalidad a los 30 días con respecto a los pacientes en una población normal. Es decir, esto es un riesgo aditativo a la evaluación que hacemos habitualmente a nuestros pacientes. Hay que tener en cuenta también los factores de riesgo cardiovasculares y saber que tenemos factores de riesgo mayores que pueden ser modificables y no modificables. Idealmente los modificables, las recomendaciones de las guías eras, como vamos a ver al final, pues es si tenemos el tiempo y si estamos frente a un procedimiento electivo, deberíamos tratar de modificarlos, como por ejemplo el tabaquismo y el consumo de alcohol, los niveles de dislipidemia, pero hay algunos no modificables como por ejemplo la edad, el sexo, los antecedentes personales de enfermedad cardioembólica o de antecedentes familiares que también nos van a representar un riesgo. Entonces, estos antecedentes, estos factores de riesgo cardiovasculares tenemos que tenerlo en cuenta porque en el momento de hacer la valoración de la clase funcional de nuestros pacientes con superobesidad y superobesidad, tenemos que tener en cuenta cuántos de estos factores de riesgo tienen nuestros pacientes para definir la toma de exámenes más avanzados. Con respecto a los paraclínicos, las guías describen que deberíamos tener lo que habitualmente tomamos a un paciente, es decir, un hemograma, función renal completa y una glicemia periférica, pero pacientes que tengamos algún tipo de comorbilidad asociada deberíamos tener adicionalmente un perfil tiroideo. Hablan también de la toma de albúmina debido a que estos pacientes, a pesar de que tienen estados de aumento de tejido adiposo, se suelen relacionar con hipoalbuminemias, que esto se relaciona con trastornos en la cicatrización en los posoperatorios y aumento de procesos infecciosos. Adicionalmente hablan también de toma de vitaminas D, de ferritina, perfil lipídico completo para hacer una estratificación completa de nuestros pacientes y poder definir esos factores de riesgo cardiovasculares para definir si hay necesidad de toma de estudios adicionales. Y en estos casos sí hay una consideración especial con respecto a la toma del electrocardiograma, y habla de que pacientes por encima de obesidad mórbida, superobesidad o superobesidad, pacientes por encima de 55 años deberían tener un electrocardiograma diferente de lo que hacemos habitualmente en la población normal. Y adicionalmente, pacientes con superobesidad, es decir, índices de masa corporal por encima de 50, deberíamos tener una radiografía de tórax y una polisomnografía. Con respecto a estudios más avanzados para la valoración de la clase funcional, el ecocardiograma tiene la indicación para tomarse en pacientes mayores de 50 años que tengan índices de masa corporal por encima de 50 y en los factores de riesgo cardiovasculares que vimos anteriormente que tenga 2 o 3 de estos factores de riesgo. ¿Cuándo tomar un ecoestrés farmacológico? En pacientes mayores de 50 años que tengan índice de masa corporal mayor de 50 y que tengan al menos 3 factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y las pruebas de esfuerzo o un TAC de cuantificación del calcio coronario se deben tomar en pacientes que tengan índice de masa corporal mayor de 50 y que al momento de la valoración de nuestra clase funcional describa una clase funcional menor a 4 metros. Adicionalmente, tener en cuenta que en el momento de la toma del electrocardiograma vamos a tener hallazgos que pueden ser, por así decirlo, común en esta población, por ejemplo, por el aumento precisamente de esa grasa pericárdica. Por ejemplo, vamos a tener complejos con bajo voltaje, vamos a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo y vamos a tener una desviación del eje hacia la derecha. Adicionalmente, recordar que estos son pacientes que tienen mayor riesgo de enfermedad tipo hipertensión pulmonar, entonces también tenemos que hacer la búsqueda de estas patologías.
Con respecto a la preparación, el personal y el equipamiento, pues recordar que las camillas, la mesa quirúrgica y el personal que debe hacer el manejo de estos pacientes deben ser especiales y deben serse verificados anteriormente que soporten el peso de nuestros pacientes. Las camillas habitualmente son unas camillas especiales que vienen con unas longitudes un poco más amplias y la movilización de estos pacientes también puede representar un reto. Se necesitan sillas de ruedas especiales o en algunas ocasiones cuando son pacientes con pesos bastante elevados se va a necesitar grúas para la movilización de estos pacientes. El posicionamiento debe hacerse con bastante cuidado precisamente por ese aumento de riesgo que tienen para presentar zonas de presión. El alineamiento de la vía aérea para el manejo de nosotros como anestesiólogos de esa vía aérea también debe ser bastante importante y recordar que estos pacientes muchas veces vienen de la mano con trastornos afectivos, por lo que el trato de estos pacientes debe hacerse con toda la privacidad, el respeto y la dignidad durante toda su atención. La monitorización también puede representar un reto para nosotros. La recomendación de las guías de la ASA es hacer una monitorización estándar, frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturación de oxígeno, capnografía cuando la requiramos, pero sin embargo lo que nos representa un reto es que muchas veces no tenemos los dispositivos del tamaño adecuado para que podamos hacer la monitorización confiable de nuestros pacientes. Recordar que estos manguitos de tensiómetro en diferentes estudios también han sido comprobados que se pueden utilizar no solamente a nivel del brazo, sino también a nivel del antebrazo en pacientes, pero sin embargo recordar que pueden tener un cambio entre 10 y 20 milímetros de mercurio y en pacientes en los que definitivamente no tengamos el dispositivo del tamaño adecuado para hacer una toma de tensión arterial confiable en estos pacientes, la recomendación es ayudarnos de manejo de tensiones arteriales invasivas, siempre guiados por ecografía debido a que la toma de estos dispositivos pueden ser un poco complejas. Con respecto a la inducción anestésica, esto es de pronto lo que representa más riesgo y el reto más grande con respecto al manejo de los medicamentos, y es que tenemos que hacer un ajuste de diferentes medicamentos dependiendo de las características de nuestros pacientes y dependiendo de las características que tengan los medicamentos. Entonces, recordar que se pueden hacer diferentes estimaciones de peso, siendo el peso ideal el peso que debería tener un paciente para una determinada talla, siendo el peso ajustado el peso que deberíamos calcular a los pacientes cuando su peso real sobrepasa un 125% al peso ideal de los pacientes, y el peso magro siendo el peso de la masa muscular, excluyéndose el peso del tejido adiposo. Adicionalmente, se ha descrito recientemente algo que se llama el peso predicho, que el peso predicho se define como el peso ideal que debería tener el paciente con respecto a su peso, a su edad, a su talla y a las características morfológicas que tiene ese paciente. Existen diferentes fórmulas como las vemos ahí, existe la fórmula de Broca, la fórmula de Lorenz, la fórmula del Metropolitano, y la idea es utilizar la fórmula con la que más nos estemos familiarizados para hacer esos ajustes. Vamos a ver que dependiendo de las características de los medicamentos y el objetivo del medicamento, vamos a tener que hacer un ajuste, bien sea a un peso magro o a un peso ajustado, dependiendo del tipo de medicamento que vamos a utilizar, que ya vamos a hablar más adelante. Recordar que con respecto al peso predicho, lo que se ha descrito en las últimas guías de manejo y los últimos estudios es que este debería ser el peso con el que manejemos la ventilación mecánica en pacientes con super obesidad, es decir, con pacientes con índices de masa corporal por encima de 50, puesto que habitualmente hacemos la ventilación mecánica basados en peso ideal, y este peso predicho nos genera un peso un poco más bajo, lo que nos genera que podamos utilizar volúmenes más bajos, disminuyendo el riesgo de valutrauma y de volutrauma en estos pacientes. Con respecto a los medicamentos, pues recordar que los hipnóticos, principalmente utilizamos el propofol, es un medicamento altamente lipofílico que se distribuye rápidamente, y cuando lo utilizamos en una infusión continua vamos a tener algo que ya lo vamos a hablar más adelante, que es algo que se llama el patrón alomérico. Entonces, lo que se ha descrito y las recomendaciones es que cuando utilizamos el medicamento en bolo, ese ajuste del medicamento deberíamos hacerlo ajustado con base al peso magro, pero cuando utilizamos infusiones continuas deberíamos hacer el cálculo del peso ideal y se va a ajustar una dosificación del 20 al 40% del peso de estos pacientes. Adicionalmente, se han hecho diferentes estudios en donde se utiliza el peso total de los pacientes en las infusiones continuas, como lo vemos en la gráfica. En la primera imagen lo que podemos ver que cuando se utiliza el peso ideal solamente sin el ajuste del 20 al 40% de la dosificación, con el pasar del tiempo podemos tener subdosificaciones del medicamento, y cuando se utiliza el ajuste lo que logramos es que la dosis se mantenga un poco más estable. Con respecto al tiopental, pues es un medicamento altamente lipofílico, aumenta el volumen de distribución y tiene una vida media que se puede prolongar hasta 2 veces, y esto es bastante importante tenerlo en cuenta en nuestra población.
La dexmetomedina de pronto puede ser uno de los pocos medicamentos que no requieren ajuste de la dosificación de nuestros pacientes que se utilizan sobrepeso total, y recordar que la ketamina también, al ser lipofílico, pues tenemos que hacer un ajuste a la dosis al peso magro de nuestros pacientes. Con respecto a los opioides, la recomendación en la Asociación Americana de Anestesia lo que recomienda es que debería evitarse los opioides de acción prolongada, puesto que hasta el 48% de las complicaciones que tenemos a nivel respiratorio están relacionadas con el consumo de ellos. El fentanilo es uno de los medicamentos que utilizamos más habitualmente, es un medicamento altamente lipofílico, por lo que esa dosis del medicamento debería hacerse ajustada al peso magro del paciente. Recordar que estos pacientes van a tener un aumento en el gasto cardíaco, un aumento en el clearance renal, y esto va a prolongar precisamente esa vida media del medicamento. Con respecto al remifentanil, que es el medicamento que habitualmente utilizamos para el mantenimiento de nuestras anestesias generales, recordar que estos son medicamentos que también son altamente lipofílicos, se debe ajustar su dosis al peso magro de los pacientes. Inclusive se han hecho diferentes estudios en donde se compara el peso, la dosificación en infusiones continuas ajustadas al peso magro del paciente versus peso total del paciente, y se han visto que cuando se realizan infusiones con peso total del paciente tenemos niveles séricos supraterapéuticos a lo que requiere nuestro paciente idealmente. Con respecto a los agentes inhalados, pues son menos lipofílicos, principalmente el Ceborane. Es uno de los medicamentos que podríamos usar con mayor tranquilidad en esta población. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos sí son pacientes que suelen tener asociadas patologías renales, fallas renales, alteraciones a nivel del filtrado glomerular, lo que nos puede generar, pues sí, alteraciones a nivel del metabolismo de estos. Con respecto a los relajantes neuromusculares, pues lo que está descrito en diferentes guías de manejo es que la succinilcolina sería el medicamento de elección, que esta no requiere un ajuste a la dosificación y se debe calcular con respecto al peso total de nuestros pacientes, y lo consideran el medicamento de elección. ¿Por qué? Porque estos pacientes de entrada son considerados vía aérea difícil, y debido a su vida media tan corta nos permite regresar a la ventilación espontánea, lo que nos podría de pronto evitar complicaciones en el manejo de estos pacientes. Con respecto a los relajantes neuromusculares no despolarizantes como el rocuronio y el cisatracurio, son medicamentos pocamente lipofílicos, y se han hecho diferentes estudios en los que se realiza dosificación con peso ideal y con peso total de los pacientes. Sin embargo, se ha visto que cuando se utilizan dosificaciones con peso total de los pacientes, el efecto del medicamento puede hasta duplicarse en su vida media, lo que esto puede generar pues efectos deleterios en procedimientos que de pronto prevemos que no van a tener una duración tan prolongada y van a tener que necesitar una reversión del bloqueo neuromuscular. Entonces, las recomendaciones actualmente es idealmente ajustar esa dosis a peso ideal de los pacientes. Con respecto a la reversión, en caso de que lo requiramos, el Sugamadex sí es altamente lipofílico, y se han visto diferentes estudios en los que se utilizan dosis con peso total versus dosis con peso ideal con un ajuste del 40% de la dosificación. No se vieron diferencias significativas en el efecto clínico del medicamento y en su efecto en la reversión del bloqueo neuromuscular, pero sí se ven diferencias económicas, por lo que la recomendación actualmente debería ser hacer un ajuste al peso ideal de los pacientes con un ajuste del 40% de la dosis. Entonces, ya lo hablamos anteriormente cuando mencionamos el propofol, y es que es el modelo alométrico. Entonces, el modelo alométrico es el estudio del crecimiento de una determinada parte del organismo en su contexto global, y esto se ha venido empleando en el concepto de los modelos farmacocinéticos en la población obesa para el manejo de la anestesia total endovenosa. Inicialmente se empleó estos modelos farmacológicos basados en peso total de los pacientes, pero se dieron cuenta que al utilizar el peso total de los pacientes teníamos limitaciones como era la sobreestimulación, estimación del volumen de distribución y del aclaramiento renal, y habitualmente se utiliza una fórmula que es Y, donde Y es el factor biológico de predicción alométrica que tiene los diferentes modelos farmacológicos, siendo B una constante, X el peso del paciente y A el cociente alométrico, que predice precisamente esos cambios de crecimiento del contexto global de una parte específica, que a esto se refiere es al compartimiento B1 o la zona más irrigada que tenemos para tener el efecto de los medicamentos. Lo que se dieron cuenta es que en la población habitual estos modelos farmacológicos tienen un cociente alométrico cercano al 0,75, lo cual no coincide con el comportamiento del ratio de consumo de oxígeno, el gasto cardíaco y el consumo de glucosa disminuido que tenemos en la población obesa, por lo que en la población obesa estos volúmenes de distribución, el comportamiento del gasto cardíaco, la distribución vascular y los parámetros de aclaramiento con ese cociente de 0,75 muchas veces nos lleva a sobredosificaciones o subdosificaciones en el momento de las infusiones continuas, por lo que diferentes estudios han mostrado que ese valor de cociente alométrico debería acercarse a un valor de 1
en la población obesa, y eso es lo que han venido realizando los diferentes creadores de los modelos farmacológicos de anestesia total endovenosa, haciendo ajustes en la programación de sus diferentes diseños, precisamente para lograr ese ajuste en el cociente alométrico de estos pacientes. Y precisamente con base en esto fue que se han venido desarrollando modelos alométricos como por ejemplo el Level, que ya lo vamos a ver más adelante en algunos estudios que han mostrado ser un poco más confiables en esta población. Entonces, con respecto al Propofol, el modelo MARS, lo que hizo para tratar de hacer ese ajuste en el cociente alométrico fue introducir dentro de su formulación algo que se llama el peso corregido, y es algo que hace internamente el sistema, y eso lo hace con el objetivo de tratar de corregir ese aumento de volumen de distribución. Y lo que debemos hacer nosotros al momento de hacer la programación del dispositivo es aumentar o sumar un porcentaje variable entre un 20 y un 40% del peso ideal de nuestros pacientes. Es decir, deberíamos calcular el peso ideal de nuestros pacientes. A ese peso ideal le vamos a sacar entre un 20 y un 40%, se le suma eso al peso ideal de nuestros pacientes, y con ese peso es que deberíamos manejar nosotros esas infusiones para que esa fórmula de serving que el programa tiene internamente pueda hacer ese peso corregido y las dosificaciones sean un poco más exactas durante el manejo de los medicamentos. Con respecto al remifentanil, el modelo de Minto, lo que trató de hacer es considerar la edad y el peso magro como las variables de corrección poblacional. Este modelo farmacológico tiene de pronto un comportamiento farmacocinético diferente, y es que estos se mueven por pequeños volúmenes de distribución a nivel de B3, y es lo que genera que haya un escaso impacto cinético por el aumento de la masa grasa que tienen estos pacientes, pero hay un crecimiento relativo con respecto a la masa muscular del compartimiento B2. Y tener en cuenta que los pacientes obesos, ese tejido muscular del obeso no tiene una expansión lineal con respecto al aumento del tejido graso, lo que esto significa que haya un aporte de agente anestésico progresivamente menor a mayor índice de masa corporal que tengan nuestros pacientes, por lo que ellos también introdujeron, perdón, la diapositiva, la imagen, algo que se llama el peso crítico, que es algo que ellos utilizan internamente en su programación del modelo farmacológico para precisamente tratar de hacer ese ajuste en la población obesa y tratar de disminuir esa dosis subterapéuticas que podemos tener con el avance en las infusiones prolongadas. Entonces, la recomendación es al momento de utilizar modelos farmacológicos como por ejemplo MAR, deberíamos hacer idealmente peso ideal con un ajuste del 20 al 40% de la dosificación, y con respecto al remifentanil debemos utilizar peso magro de nuestros pacientes. Y esto se ha venido estudiando en diferentes lugares. Por ejemplo, en Colombia en el año 2010 se utilizó este estudio a nivel de Bogotá, en la Universidad de La Sabana, donde se estudiaron dos modelos farmacológicos, el modelo de SNIER, el modelo de SMART. De MAT se dieron cuenta que SNIER funcionaba haciéndose un ajuste al peso magro de los pacientes con un ajuste de un 20 o un 40% de esa dosificación, a diferencia de lo que hace el modelo de MARS, que lo hace es con base al peso ideal de los pacientes, y se dieron cuenta que lograban por así decir, tener unas dosis ajustadas al peso y que fueran efectivas en pacientes que fueran menores de 150 kilos, en pacientes programados con el modelo de SNIER, y menores de 120 kilos en pacientes programados con el modelo de MARS. Entonces, la recomendación actual es no utilizar estos modelos farmacológicos si tenemos pacientes por encima de estos pesos. Precisamente por esto se han venido realizando estudios más grandes, como por ejemplo este que se realizó en Estados Unidos, y se ha utilizado el estudio precisamente de todos los modelos farmacológicos que tenemos actualmente para el uso del Propofol, como Mars, Snider, Cortines, Van Claringen, el Level, y los ajustes de Mars, Snider con los diferentes ajustes de peso que hemos mencionado anteriormente. Y lo que se dieron cuenta, y como vemos en la gráfica, es que el modelo alométrico de Level, que es el más cercano a tener un cociente alométrico A1, es el que genera una dosificación más estable a nivel del tiempo, evitando esas consecuencias de supradosificación o subdosificación que pueden tener algunos de los otros modelos farmacológicos, pues representado gráficamente como lo vemos con la lineecita en color naranja, que es lo que representa el modelo LEVEL. Y adicionalmente en estos pacientes, ¿cómo hicieron este estudio? Fueron pacientes que se les realizó la inducción anestésica con el modelo farmacológico, todos bajo las mismas variables, y adicionalmente se les hizo seguimiento con neuromonitoreo con dispositivo de BIS continuo, y se dieron cuenta que la relación de la concentración del medicamento versus los niveles de anestesia general encontrados con el BIS eran más estables en pacientes que fueron llevados al procedimiento bajo el modelo alométrico de Level, por lo que actualmente este se considera que es el modelo farmacológico recomendado para esta población.
Adicionalmente, ahorita se encuentra en segunda fase de estudio un modelo nuevo farmacológico para manejo de anestesia total endovenosa, conocido como NOMNEM, que está estudiando actualmente en Noruega. Estamos en segunda fase del estudio. Este es un estudio es un modelo farmacológico que está diseñado y creado exclusivamente para la población obesa y está siendo probado en pacientes por encima de 150 kilos. Actualmente ha demostrado ser inclusive más efectivo y ser más estable en sus concentraciones de medicamentos, inclusive versus a modelos que tenemos actualmente como Lilevel, pero aún se encuentra en segunda fase de estudio y aún no se encuentra disponible para el uso pues habitualmente. Entonces, esta es una tabla en la que podemos tener el resumen que tenemos con respecto al uso de los medicamentos que utilizamos habitualmente en la anestesia, como ya hablamos anteriormente, Propofol para el manejo de la inducción, ajustado a un peso magro, el mantenimiento con el ajuste del 20 al 40% dependiendo del modelo farmacológico que utilicemos, fentanil, remifentanil ajustado al peso magro de nuestros pacientes, succinilcolina ajustado al peso total de los pacientes y relajantes no neuromusculares ajustados al peso ideal de los pacientes. Con respecto a los vasopresores, y esto es de pronto lo que menos evidencia hay en la literatura, esto es realmente sacado de una revisión que hay en Critical Care realizada en el año 2021 y realmente son estudios que se realizan en enfermería. Lo que se ha visto es que podemos estar frente a dos escenarios en el manejo de pacientes obesos con el uso de manejos vasopresores. ¿Cuáles? El escenario número A, y son pacientes en los que nos hagamos un ajuste adecuado a la dosificación, en los que podemos tener estados supraterapéuticos de concentración, lo que nos va a generar un aumento de la presentación de eventos adversos, o podemos estar en el estado B, cuando hacemos una subdosificación de esos medicamentos y vamos a estar frente al riesgo de presentar fallas terapéuticas. Entonces, recordar que medicamentos como la dopamina, la dobutamina, la epinefrina, la norepinefrina y la angiotensina 2 son medicamentos más hidrofílicos, por lo que van a estar más extravascular en estos pacientes y por lo que la recomendación actualmente es que el manejo de las infusiones continuas deberían hacerse con el peso total de los pacientes, pero si vamos a utilizar algún tipo de bolo, ese bolo sí deberíamos ajustarlo al peso ideal de los pacientes y haciendo una titulación cuidadosa en caso de que se requiera mejorar esa respuesta. Con respecto al manejo de la vía aérea, pues también puede representar un reto para nuestros pacientes y recordar que la preoxigenación es muy importante y la preoxigenación se puede hacer bien sea con el CPAP que utiliza el paciente en el hogar, con máscaras, inclusive está descrito el uso de PIP para la preoxigenación en estos pacientes, la ventilación mecánica no invasiva, la posición en tren inverso es lo que disminuye el riesgo de ese reflujo gastroesofágico que pueden tener estos pacientes y la oxigenación apneica está demostrada y que puede aumentar hasta ¿Cómo está? está Cuando pudo me volví a llamar, que no pudimos hablar. Ay, no, ya estaba bloqueada. Estaba bloqueada con 13 de la IDO. Uy, no. ¿Y a quién le tocó? Doctor Miguel mandó disculpa, por Mejía. es que tenemos un micrófono Ah. abierto. ¿Cómo es que? Ay, ¿cómo que se llama? Hello, buenos días, Yuli. Ay, bien. Estamos esperando que nos pongan en disponibilidad de la sangre. Disculpa, tenemos un micrófono abierto. Contar. Negativo. No, Bueno, creo que ya. Entonces, con respecto al manejo de la vía aérea, pues es muy importante. La oxigenación apneica ha demostrado que podemos tener hasta 60 segundos de ganancia en el manejo precisamente de esa apnea en nuestros pacientes y eso nos va pues a generar un tiempo valioso para el manejo de estas vías aéreas que son vías aéreas retadoras para el manejo anestésico. Recordar que tenemos que tener a la mano todos nuestros dispositivos de vía aérea difícil y la indicación en el manejo de vía aérea de estos pacientes debido a que se consideran estómago lleno, vías aéreas difíciles debería ser la intubación despierta cuando tengamos la posibilidad o una secuencia de intubación rápida. Recordar que existen diferentes pues por así decirlo, coadyuvantes que podemos utilizar, como por ejemplo la posición de nuestros pacientes, en el que precisamente el uso de esas rampas que nos van a ayudar a alinear ese pabellón de la oreja con el esternón para poder alinear los ejes que tenemos faringios, orales y traqueales para mejorar la visualización durante la laringoscopia directa, pues es una de las herramientas que tenemos que tener a la mano siempre. Con respecto a la ventilación, pues recordar que, como ya hablé anteriormente, la ventilación idealmente la realizamos sobre el peso ideal de estos pacientes, pero la ventilación en pacientes con super obesidad se han visto que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones pulmonares como volutrauma y valotrauma. Precisamente por ello, la recomendación es que esa programación de la ventilación se haga con base en peso predicho, como lo vimos anteriormente. Esto debería hacerse con base a todos los parámetros de ventilación protectora que conocemos en la población habitual,
volumen debería programarse entre 6 a 8, ajustado a un peso ideal, la frecuencia respiratoria ajustada para manejar la normocapnia. Estos pacientes son pacientes que habitualmente tienen estados de hipercapnia, y esa hipercapnia permisiva solamente deberíamos permitirla en pacientes que ya se les haya descartado hipertensión pulmonar. Idealmente manejar PO2 más bajas posibles para mantener metas de saturación en esta población por encima de 92%, puesto que las PO2 más elevadas nos aumenta el riesgo de presentaciones de atelectasias. Y el uso del PIP se ha venido utilizando como maniobras de reclutamiento alveolar para precisamente mejorar esos estados de oxigenación y esos episodios de ventilación en los pacientes. Entonces se han realizado diferentes estudios, como por ejemplo ese estudio PROBASE, es un estudio multicéntrico aleatorizado en el que se utilizaron 27 centros a nivel de Estados Unidos y se incluyeron 2013 pacientes, todos de ellos con índice de masa corporal por encima de 35, con factores de riesgo para presentar enfermedades cardiopulmonares, y que fueron llevados a procedimientos bajo anestesia general con una duración de al menos 2 horas. Estos pacientes se randomizaron y se dividieron en 2 grupos, siendo un grupo con una estrategia de ventilación con PIPs progresivos y ascendentes elevados y un grupo de ventilación con PIPs disminuidos, todos ellos con ventilaciones programadas y ajustadas a peso ideal del paciente y con parámetros ventilatorios protectores entre 6 y 8 mililitros por kilo. Lo que se dieron cuenta es que esos PIPs ascendentes, con esa estrategia de PIPs elevados ascendentes, durante el transoperatorio los pacientes tenían mejores resultados en la ventilación, mejores resultados en la oxigenación, y en el posoperatorio no hubo diferencias significativas con respecto a a la presentación de complicaciones cardiopulmonares, y en el seguimiento a los 30 días tampoco hubo aumento en las complicaciones cardiovasculares en estos pacientes, por lo que la recomendación de este estudio es que podemos llegar con PIPs ascendentes en nuestros pacientes hasta de valores de 15 para mantener adecuados niveles de oxigenación, y esto como maniobras de reclutamiento. Bueno, ya con respecto a la extubación, también es uno de pronto de los momentos más críticos en el manejo de estos pacientes, y es precisamente porque estos pacientes suelen presentar episodios de laringoespasmo con mayor frecuencia, debido a que estos pacientes tienen tejidos blandos, redundantes a nivel de la vía aérea superior, y esto genera que tengan más producción de secreciones, lo que idealmente deberíamos aspirar a estos pacientes antes de la extubación. Las recomendaciones en las guías de manejo es tener una lista de chequeo como la que tenemos aquí al lado en el momento de la extubación y tener exactamente los mismos cuidados que hacemos para el abordaje de la vía aérea, contar con dispositivos de vía aérea difícil, contar con dispositivos supraglóticos para poder hacer el abordaje de esta extubación. En algunos casos se recomienda realizar algo que se llama la técnica de Winnie, y es hacer la extubación cuando el paciente aún se encuentra en plano anestésico y hacer el paso a la ventilación mecánica no invasiva, esto principalmente en pacientes que ya tienen algún antecedente de enfermedad de apnea obstructiva del sueño severa y que ya utilizan estos dispositivos de ventilación mecánica no invasiva en domicilio, precisamente para disminuir el riesgo de fallo que tenemos a nivel de la extubación. La anestesia neuraxial también puede representar un reto para el manejo anestésico. Siempre tenemos que preparar nuestro equipo. La recomendación es que evitemos los opioides precisamente por ese aumento que tienen ellos para el acúmulo de los diferentes opioides lipofílicos, como el fentanil que utilizamos habitualmente a nivel neuraxial. Evitar niveles elevados porque también se ha descrito que tienen riesgos de cefalea pues funciones más elevadas. Y la recomendación actualmente es que deberíamos hacer una marcación con ecografía previamente para mejorar los índices de éxito de esta anestesia neuraxial. Recordar que idealmente deberíamos contar con los dispositivos ideales para el manejo de estos pacientes, bien sea para el abordaje subaracnoideo o para el abordaje peridural, siendo dispositivos que tienen una longitud más larga versus los que utilizamos habitualmente, que un Spinocan habitualmente tiene 8.8 centímetros de maniobrabilidad, y los de Spinocans que se utilizan para el manejo de pacientes con obesidad mórbida pueden tener hasta 17 centímetros, lo que esto representa pues que podamos llegar al espacio que queremos depositar nuestro anestésico. Entonces, pues la recomendación es hacer una marcación de ese espacio por donde vamos a hacer la punción con ecografía antes de realizar precisamente esa punción para mejorar los índices de riesgo de éxito de esta anestesia neuraxial. Adicionalmente, como hablamos al principio de la charla, pues recordar que estos son pacientes que tienen un riesgo tromboembólico elevado, hasta 2 veces por encima de la población habitual. Si aplicáramos la escala de Caprini, así por encima ya tendríamos pacientes que tienen entre 2 y 3 factores de riesgo, es decir, que de entrada deberíamos tener una profilaxis farmacológica de estos pacientes para evitar precisamente ese riesgo tromboembólico.
Y para esto se han venido estudiando diferentes cosas, como por ejemplo este estudio que se realizó en el año 2019 en Argentina, en donde se vio precisamente, se estudiaron 452 pacientes, todos estos con índices de masa corporal por encima de 30. Se les aplicó la escala de Caprini a todos estos pacientes que tuvieron puntuaciones por encima de 2, se les hizo una tromboprofilaxis farmacológica con enoxaparina de 40 miligramos en 382 de esos pacientes y enoxaparina 23, enoxaparina, perdón, de 60 miligramos en 23 de estos pacientes. Se dieron cuenta que en los pacientes que recibieron enoxaparina de 40 miligramos, 21 de ellos igual presentaron el evento tromboembólico a pesar de tener la profilaxis farmacológica, y de los que recibieron 60, solamente uno de ellos presentaron el evento tromboembólico, por lo que la recomendación en este estudio es que la tromboprofilaxis posoperatoria debería hacerse ajustada al, paciente, al peso de los pacientes que tienen índices de masa corporal elevados por encima de 30, y en la recomendación de ellos es utilizar tromboprofilaxis de enoxaparina de 60 miligramos en esta población, que van a ser llevados a procedimientos mayores de cirugía general y ortopedia. Con respecto a los cuidados posanestésicos, pues tener en cuenta que estos son pacientes que tienen estados proinflamatorios y esto va a generar que tengan índices de dolor más elevados. Debemos ayudarnos de técnicas regionales para el manejo del dolor y de esta manera disminuir el uso de pronto de opioides de larga duración que pueda representar algún riesgo sobre nuestros pacientes. La recomendación en esas técnicas regionales es evitar la colocación de catéteres que vayan a tener larga duración precisamente por ese mayor riesgo de infecciones que tienen estos pacientes. En recuperación, idealmente una cabecera elevada, vigilar de cerca el patrón respiratorio, iniciar un incentivo respiratorio tempranamente y el uso de CPAP en pacientes que ya lo utilizan de forma crónica. Y en estos pacientes podemos evaluar la escala del RET, al igual como lo hacemos en nuestra población habitual. Y este es uno de los estudios que se realizó en China, precisamente en el año 2019, donde se dieron cuenta que los pacientes con obesidad, con índices de masa corporal por encima de 35, tenían valoraciones del dolor por, hasta de 3 puntos por encima de la población general, con respecto a la evaluación, a la evaluación de la escala visual análoga del dolor, y esto precisamente se dieron cuenta que estaba relacionado con ese estado proinflamatorio que tienen estos pacientes constantemente y de forma crónica, lo que hace que esos nociceptores estén, por así decirlo, más sensibilizados. Y finalmente, para terminar, pues las recomendaciones de las guías ERAS es tener una comunicación efectiva durante todo el transcurso, tanto con el grupo quirúrgico como con el paciente. Idealmente deberíamos hacer una suspensión del alcohol y el tabaco 4 semanas previas en caso de que nos encontremos frente a un procedimiento electivo y que nos dé la facilidad de realizarlo. Deberíamos hacer una dieta baja en calorías por lo menos 2 semanas previas, tener en cuenta la tromboprofilaxis mecánica y endovenosa en estos pacientes, el abordaje multimodal de la náusea y el vómito, teniendo en cuenta que son pacientes que cursan con reflujo gastroesofágico, evitar ansiólisis y opioides de larga duración precisamente por el aumento que tienen en la vida media en estos pacientes. La analgesia multimodal debería ser el pilar para el manejo de estos pacientes, utilizar parámetros de ventilación mecánica ventilatoria, y debido a que los diferentes dispositivos, los diferentes modelos farmacológicos que utilizamos actualmente para el manejo de la anestesia total endovenosa aún están en estudio y no son 100% confiables, lo ideal es que siempre deberíamos hacer una monitorización de la profundidad anestésica, y lo que está descrito y lo que se ha avalado en el momento es el dispositivo BIS. Esta es la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Jimena. No sé si habrán alguna pregunta, eh, inquietud, opinión. Estamos súper atentos. Bueno, doctora, parece que no hay preguntas, entonces, pues muchísimas gracias por su participación y muchísimas gracias, doctora, también por brindarnos este espacio. Recuerden que este webinar será cargado en la página de YouTube de la Sociedad Santanderiana de Anestesiología, entonces para que en cualquier momento pues puedan disponer de él. ¿Listo? Muchísimas gracias y eh, doctora, tengo una pregunta acá, no sé, en el chat. Dice que tromboprofilaxis médica y anestesia regional. No, creo que es como un tema. Qué pena. Esto, bueno, como les comentaba, muchísimas gracias por la participación y doctor, esperamos poder contar con su apoyo en una próxima sesión. ¿Listo? Muy Bueno, amable. muchísimas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.